Principio divino, capítulo 5, la resurrección. Sección 1, la resurrección. Resucitar es volver a la vida. Si hay que volver a la vida es porque hemos muerto. El concepto bíblico de vida y muerte. Lucas 9:60. Dejad que los muertos entierren a los muertos. La muerte de los que están vivos, ya que estaban separados del amor de Dios, bajo el dominio de Satán. Jesús dijo: "El que cree en mí, aunque muera, vivirá". Se refiere a la vida eterna de los seres espirituales, del espíritu. Quien intente ganar su vida la perderá, y quien la pierda por mí la conservará. 2. La muerte causada por la caída. Se refiere a la muerte del yo espiritual, pasar del dominio de Dios al dominio de Satán. El salario del pecado es la muerte. La tendencia de la carne son la muerte, mas las del espíritu, vida y paz. 3. El significado de la resurrección. Pasar del dominio de Satán al dominio directo de Dios. 4. ¿Qué cambio causa la resurrección del ser humano? Por fuera hay poco cambio entre una persona del lado de Dios y otra del lado de Satán. Es como un edificio. Si se usa para el mal, el ambiente es malo. Pero si hay un cambio y se usa para el bien, por fuera el edificio es el mismo. Sección segunda. La providencia de la resurrección. La providencia de la resurrección es la providencia de la restauración. Cada figura central avanza en el cumplimiento del plan de Dios, aunque no todos cumplieron del todo, pero avanzaron en el trabajo de Dios. Por lo tanto, la providencia de la resurrección avanza por los méritos de la era. 2. El ser humano llega a la perfección creyendo en las palabras de Dios y practicándola. Dios da las palabras y nosotros las tenemos que estudiar y practicar. 3. Crecemos y nos restauramos sobre la base del cuerpo físico. Recibimos en nuestro tiempo en la tierra. Quiero decir, resucitamos en nuestra vida en la tierra. 4. Crecemos a través de 3 etapas: formación, crecimiento y perfección. Resucitamos yendo a través de 3 etapas. 2. La providencia de la resurrección de los seres humanos en la tierra. 1. La providencia por el fundamento de la resurrección, de Adán a Abraham. La providencia en la etapa de formación, de Abraham a Jesús, leyendo, creyendo y practicando el Antiguo Testamento. Es la era de la justificación por las obras, espíritu de formación. La providencia de la resurrección en la etapa de crecimiento, va de Jesús a la segunda llegada. La gente crecía creyendo en las palabras del Nuevo Testamento. Era de la justificación por la fe, espíritu de vida. 4. La providencia de la restauración de la etapa de perfección. En el tiempo de la segunda llegada, con nuevas palabras de verdad, se completa el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Creer en la nueva palabra y sirviendo al Señor de la segunda llegada. Es la era de la justificación por el servicio. Se llega a ser un espíritu divino y se entra en el reino de los cielos. 5. Cielo y paraíso. El reino de los cielos no se realizó por la crucifixión. Jesús al principio de su misión habló del cielo. Al morir en la cruz habló del paraíso. 6. Los fenómenos espirituales de los últimos días. En este tiempo podemos restaurar nuestra posición de antes de la caída. Este tiempo es el de los últimos días. Hechos 2:17. Los últimos días Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. En este tiempo varias personas pueden recibir la revelación, que son el Señor. Significa que pueden llegar al nivel de Adán y Eva antes de caer y ser el Señor de la creación. Algunos pueden pensar que ellos son el Mesías y llegan a ser anticristos. Distintos puntos de vista entre personas con poderes espirituales distintos. Si solo se tiene una relación vertical, pero se ignora el trabajo de otras personas, te puedes confundir.
Sin conocer el principio divino, las revelaciones parciales pueden parecer contradictorias, al no conectarse al camino principal. Cada uno tiene que cumplir su misión parcial y conectarse a la misión global. La primera resurrección participarán los primeros en creer en el Señor de la segunda llegada y se seguirán y servirán 144.000 elegidos. 3. La providencia de la resurrección de los seres espirituales. 1. La razón y el método de la resurrección a través de la segunda llegada del ser espiritual. El ser espiritual crece con la acción de dar y recibir entre los elementos de vida de Dios y los elementos de vitalidad del cuerpo del ser humano. Las personas que no pudieron cumplir completamente su responsabilidad deben volver a la tierra y cumplir la responsabilidad que dejaron sin cumplir, y vuelven para cooperar con los seres físicos en la tierra. Cuando los seres humanos forman una base recíproca con los seres espirituales mediante oraciones y otras actividades espirituales, entonces cooperan con los seres físicos para cumplir su responsabilidad y cumplir la voluntad de Dios. 2. La resurrección a través de la segunda llegada de los seres espirituales que fueron cristianos durante sus vidas. Y la resurrección a través de la segunda llegada en la etapa de crecimiento de los espíritus de formación en el Antiguo Testamento descendieron a la tierra en tiempos de Jesús y cooperaron con los seguidores de Jesús. Al hacerlo, llegaron a ser espíritus de vida y heredaron el nivel de los discípulos de Jesús. Ejemplo, la cooperación de Elías con Juan Bautista. Mateo 27:52. Después de la crucifixión de Jesús, muchos cuerpos de gente buena resucitaron. Nadie los vio físicamente, era una resurrección espiritual. Estos espíritus pasaron de un sitio oscuro, el Antiguo Testamento, espíritu de formación, y se fueron al Nuevo Testamento, espíritu de vida. Y la resurrección a través de la segunda llegada en la etapa de perfección. Los espíritus de vida de la etapa del Nuevo Testamento que creyeron en Jesús y fueron al paraíso, vuelven en el tiempo de la segunda llegada. Al cooperar con sus seguidores del Señor de la segunda llegada, ellos llegan a ser espíritus divinos. Hebreos 11, 39, 40, Mateo 18, 18. 3. La resurrección a través de la segunda llegada de los seres espirituales que viven fuera del paraíso. Al cooperar personas espirituales de distintas religiones o gente de buena conciencia con los seres físicos llegan a mejorar su nivel. También los seres espirituales malos, fantasmas, etc., vienen a la tierra en este tiempo. Un espíritu malo que influye a otro atormenta a un ser físico. Si el ser físico supera la tentación y no se queja, consigue que el espíritu mejore de nivel. El ser físico en la tierra debe de pagar el precio por sus antepasados. El espíritu humano malo tiene dos opciones. 1. Por ayudar al ser humano a poner las condiciones para eliminar el pecado. 2. Que baje a la tierra y, al realizar obras malas, hace pagar a ese ser humano por ello. Y al sufrir el ser humano con ese sufrimiento que paga sus descendientes, él se libera un poco. Las obras de los malos espíritus generan un pago a los seres físicos y con ese sufrimiento se pueden salvar. 4. La teoría de la reencarnación según el punto de vista de la resurrección a través de la segunda llegada. Los seres espirituales que no pudieron cumplir sus misiones en su tiempo en la tierra cooperan con descendientes o personas con una base común para realizar la voluntad o el plan de Dios. El espíritu que colabora recibe un mérito de la acción del ser humano en la tierra. La teoría de la reencarnación viene de una interpretación por las apariencias exteriores, sin conocer la teoría de la resurrección a través de la segunda llegada.
Sección tercera. La unificación de las religiones por la resurrección a través de la segunda llegada. La unificación del cristianismo por la resurrección a través de la segunda llegada. Los espíritus de vida de la etapa del Nuevo Testamento, al cooperar con los seguidores en la tierra del Señor de la segunda llegada, pueden llegar a tener el mismo nivel de espíritus divinos. Tarde o temprano, los santos o personas de la tierra están destinados a servir al Señor de la segunda llegada. Por lo tanto, el cristianismo está destinado a unirse. 2. La unificación de las demás religiones por la resurrección a través de la segunda llegada. Todas las religiones tienen un propósito idéntico, y están siendo absorbidas por el cristianismo. El cristianismo no es solo para los cristianos, tiene que cumplir el propósito de todas las religiones. El Señor de la segunda llegada viene como la figura central del cristianismo, pero también viene con el papel de Buda, como el verdadero hombre, el ser humano que habla a los confucianistas, y del Chung Do Kyung, heraldo del camino de justicia de la tradición coreana. Los seres espirituales que creyeran en otras religiones volverán a la tierra para cooperar en el tiempo de la segunda llegada y recibirán el mismo mérito que los seguidores del Señor de la segunda llegada. Por eso todas las religiones se unificarán en este tiempo, centralizadas en el cristianismo. 3. La unificación de las personas sin religión por la resurrección a través de la segunda llegada. Las personas de buena conciencia en el mundo espiritual también vienen a este tiempo para recibir el beneficio de la resurrección a través de la segunda llegada. Deseo final de Dios, salvar a toda la humanidad. El infierno no puede permanecer eternamente, ya que Dios sería imperfecto si fuera así. Aún los padres en las familias caídas se sienten mal al ver a sus hijos sufrir. Dios también siente este corazón. 2 Pedro 3:9. No se retrasa al Señor en el cumplimiento de la promesa, sino que usa de paciencia con nosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. El infierno no puede permanecer para siempre. En los últimos días, incluso malos espíritus vendrán a la tierra y cooperarán para realizar la voluntad de Dios, y al final se logrará el propósito de unir la creación.